En la entrevista de la semana conversamos con el licenciado Edgar Gómez, fiscal de sección adjunto de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, sobre la sentencia obtenida en el caso de Luz María del Rocío López Morales. Bienvenidos a su segmento La Entrevista de la Semana. Hoy nos encontramos con el licenciado Edgar Gómez, fiscal de sección adjunto de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, quien nos hablará de la exitosa investigación que se realizó para lograr la sentencia condenatoria contra el femicida de Luz María del Rocío López Morales, Jorge Rafael Sea, quien el pasado 11 de octubre fue condenado a 50 años de prisión, pena máxima por el delito de femicidio solicitado por la Fiscalía. Bienvenido, licenciado. Gracias por acompañarnos en este espacio. Bien, gracias por la entrevista. Cuéntenos, licenciado, ¿cómo inicia esta investigación tras la desaparición de Luz María del Rocío López Morales? Para iniciar es importante manifestar que la investigación se realizó por parte del Ministerio Público desde el preciso momento de que la familia de la víctima de Luz María del Rocío López Morales interpuso la denuncia de personas desaparecidas. Se activaron los mecanismos y articulación de las instituciones encargadas de la investigación de personas desaparecidas, en este caso de la alerta Isabel Claudina, que es coordinada a través de la Fiscalía de la Mujer, y se iniciaron a realizar las investigaciones y entrevistas correspondientes, iniciando con la entrevista al esposo de la víctima, el señor Jorge Rafael Sea Mejía, puesto que él era la última persona que había visto con vida a la víctima desaparecida en este momento. Se estableció una hipótesis preliminar en cuanto a que el esposo de la víctima manifestó que la había ido a dejar a su trabajo. Recordemos que ella trabajaba en el modelo de atención integral de niñez y adolescencia MAINI del Ministerio Público, desempeñándose como técnico de investigaciones criminalísticas, y refirió que el día 20 de enero del año 2021, en horario aproximado de 8 de la mañana, él la deja en las afueras de las instalaciones, específicamente en una tienda, derivado que ella ingresó a pie después al trabajo. De la investigación se logró establecer que la víctima en primer término nunca ingresó a las instalaciones del edificio. Se verificaron las cámaras de biovigilancia, se verificaron los libros de asistencia y efectivamente la víctima nunca ingresó caminando, como lo decía el denunciante. En segundo término se verificaron las cámaras de biovigilancia de la Municipalidad de Guatemala, las cámaras de biovigilancia del propio modelo de atención integral para la niñez y adolescencia MAINA, y así como cámaras particulares o privadas. Una de esas cámaras fue muy importante, que se encontraba en el ángulo de captación la referida tienda, donde supuestamente manifestó el señor Jorge Rafael Sea Mejía que había dejado a su esposa. Se logró establecer que en efecto llegó el vehículo ese día 20 de enero del año 2021 a inmediaciones de la tienda, ubicada específicamente sobre la 10ª calle y zona 2, pero no se observa descender ninguna persona del vehículo. Por lo tanto, la versión que él estaba dando empezó a destruirse o desvanecerse, es decir, esta no era confirmada. Ese mismo día 20 de enero, en horario de la noche, el vehículo del señor Jorge Rafael Sea Mejía, que era un vehículo color azul marca Chevrolet, fue debidamente procesado por técnicos en investigaciones criminalísticas. Esto ya con el apoyo de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, derivado que al verificar el vehículo se localizó manchas de sangre. Desde este momento las sospechas contra el esposo de la víctima empezaron a acrecentarse, y sumado que ya habían transcurrido un promedio de 10 horas aproximadamente desde que se denunció la desaparición y se había buscado en lugares aledaños a la residencia de la víctima sin lograrla localizar, tanto sin vida o su cuerpo fallecido o con vida. A partir de estos rastros de sangre que se visualizan, empezó a verificarse también las activaciones del teléfono celular, tanto de víctima como victimario, requiriendo las autorizaciones judiciales correspondientes. Es el caso que 2 días después, específicamente el día 22 de enero, la víctima es localizada, mejor dicho, un cuerpo fue localizado en el interior de un drenaje de aguas pluviales, en cercanía del modelo de atención integral de niñez y adolescencia MAINI, específicamente en mediaciones del Parque de Diversiones Carrusel, ubicado en el Hipódromo del Norte de Ciudad de Guatemala.
Al verificar este cuerpo se logró establecer que era un cuerpo posiblemente de sexo femenino, de edad indeterminada, puesto que este tenía quemaduras de primer y segundo grado en un aproximado del 80% del cuerpo. Se encontraba en el interior de un nylon transparente, una bolsa, y así como fue localizado fue remitido a INASIF. Una de las primeras pericias que realizó INASIF fue fichar el cadáver, derivado que el mismo no se podía reconocer a quién pertenecía. Sin embargo, sí se lograron reseñar algunas huellas dactilares, estableciéndose a través de un peritaje lofoscópico que ese cuerpo correspondía al cuerpo de la víctima desaparecida, Luz María del Rocío López Morales, estableciéndose en ese momento que la persona había fallecido. Desde ese mismo momento que teníamos la confirmación del hallazgo del cuerpo de la víctima, y además que los forenses nos indicaron que la posible causa de muerte era una asfixia por estrangulamiento, logramos establecer que era una muerte violenta. Y se articularon también las diligencias de investigación y los mecanismos que tiene la Fiscalía, puesto que el caso ya no se trataba de una persona desaparecida, sino se convirtió en un femicidio. En ese momento la Fiscalía realiza la petición correspondiente al juzgado de femicidio para pedir la orden de aprehensión del señor Jorge Rafael Sea Mejía, puesto que se tenían estos indicios muy importantes para poder considerar su posible participación en el hecho, principalmente que en su vehículo se encontró sangre, se encontró también la casa bastante desordenada y además se encontró el cadáver envuelto en un plástico que era de la misma marca de la cama que utilizaban ellos en su alcoba. Estos indicios fueron justos para que la jueza controladora de la investigación nos diera la orden de aprehensión, la cual fue ejecutada el día 23 de enero del año 2021, y en esa misma fecha fue resuelta su situación jurídica, enviándolo a prisión preventiva y ligándolo a proceso por el delito de femicidio. La investigación fue profundizada por parte de la Fiscalía, principalmente a tratar de realizar el recorrido de las cámaras de biovigilancia desde la zona 2 hasta el municipio de Misco, específicamente la colonia Hojarascas. Se trató de reconstruir desde el día anterior, que era la última data que habíamos visto con vida a la víctima cuando salió de su trabajo en la zona 2 en el Maina, puesto que se tenían los libros de registro de asistencia que en efecto ella había salido de las instalaciones aproximadamente a las 3:30 de la tarde. Entonces se hace esta reconstrucción de su recorrido y se observa de que en efecto su esposo la llega a traer un día antes, es decir, el 19 de enero. Desde su trabajo van a la zona 7, donde se encuentran las instalaciones centrales de DICRI, es decir, la Dirección de Investigación Criminalística. En el edificio Brescia se observa que la víctima ingresa al lugar y aproximadamente a las 5 de la tarde está ella ingresando con su esposo a su residencia en la colonia Las Hojarascas. Se observa que entran a la garita de seguridad, incluso que el hoy sentenciado se desciende de su vehículo y acciona la pluma para poder ingresar. Y se observa cuando también la víctima se pasa del lado del copiloto hacia el lado del piloto, y es ella quien conduce el vehículo. Estas son las imágenes donde es captada por última vez la víctima en vida enfilando hasta su casa. Vemos de ese análisis de videovigilancia que el día siguiente el vehículo sale de la residencia y hace varias maniobras. Principalmente regresa en 2 oportunidades desde la garita principal hacia la residencia. Vemos que tiene ese movimiento. Además, como ya lo habíamos observado antes, llega a la zona 2, hace este movimiento en inmediaciones de esta tienda que he manifestado, y donde, como lo reitero, no se observa descender a nadie. Y vemos de que él vuelve a salir de zona 2 y se dirige hasta la zona 7. Hasta las 3 de la tarde aproximadamente se observa el vehículo volver a regresar a la zona 2. En este caso él hace un viraje sobre la 11 calle, específicamente a un costado de la Facultad de Antropología Forense, y observamos de que minutos después él regresa nuevamente y se enfila hacia el lugar donde apareció el cuerpo de la víctima, tardándose un aproximado de 7 minutos en el lugar, para después estacionarse en frente del Maina.
Un dato curioso es que desde este momento el señor Jorge Rafael Sea Mejía ya no regresa a su residencia solo. Desde ese momento se presenta la denuncia, como ya lo he manifestado, y desde ahí él ya tiene un acompañamiento tanto del Ministerio Público como de la Policía Nacional Civil. Se inspecciona la casa también de ellos, se logra observar en una parte del patio delantero de la casa un área de ahumamiento, es decir, donde se había quemado algo, y se logró recolectar muestras de ese humo, se logró recolectar muestras también de plástico derretido o quemado, así como de prendas de vestir, las cuales posteriormente con los análisis físico-químicos se logró establecer que los mismos tenían acelerante correspondiente a gasolina. También se encontraron algunos recipientes como galones plásticos, en los cuales se localizó también gasolina, llegándose a la conclusión que fue este combustible el que fue utilizado como acelerante para quemar el cuerpo de la víctima, puesto que en sus prendas de vestir también, cuando fue procesado en INACIF, se logró establecer que tenía gasolina. Otro dato muy importante que fue crucial para la investigación, como lo reitero, fueron las activaciones telefónicas, puesto que el hoy sindicado y sentenciado en todo momento manifestó que le escribía a la víctima, que tenían comunicación, incluso compañeros de trabajo y familiares refieren de que le estuvieron llamando a la víctima. Y ese día, 20 de enero, observamos que el teléfono de la víctima no tiene ni una sola llamada saliente, todas son llamadas entrantes. Y un dato curioso es que el teléfono de víctima y victimario activaban juntos, inclusive en los horarios que él ya manifestaba que había dejado a la víctima en zona 2. Con eso también se destruye esa información que él había dado y esa coartada que trataba de granjearse ante las autoridades. De esa cuenta fue que se presentó la investigación y recientemente estos órganos y medios de prueba fueron evaluados por un tribunal declarándolos responsables de este delito de femicidio en agravio de su señora esposa. ¿En qué momento de la investigación se determina que Jorge Sea Mejía es el responsable del femicidio de Luz María? La investigación nos arrojó hasta el final, cuando se presentaron las pruebas ante el tribunal de sentencia correspondiente. Luego de la valoración, acá se logró determinar la responsabilidad penal del sindicado. Sin embargo, durante todo el proceso, él gozó de esa garantía constitucional de la presunción de inocencia y, como lo reitero, desde las primeras diligencias de investigación se pudo establecer la posibilidad de participación de él como responsable del fallecimiento de su esposa, principalmente por los vestigios que se encontraron en su vehículo, en este caso sangre, que también aprovecho para informarles de que esta sangre también fue cotejada con la sangre del cuerpo de la víctima y el dictamen genético fue positivo, es decir, había una correspondencia entre esa sangre localizada en el baúl y la sangre que se le recolectó a la víctima. ¿Por qué se solicita la pena máxima del delito de femicidio? Bueno, en primer término, la Fiscalía contra el delito de femicidio actuó con la debida diligencia en la investigación, como en todos los demás casos que son sometidos a su conocimiento. Y en este caso se logró demostrar la violencia que había en contra de la víctima, tanto la violencia física, la violencia psicológica y violencia económica que en su momento sufrió la víctima. Además se logró demostrar la hazaña o misoginia del actuar en este caso y además la intensidad del daño causado, que en este caso es la vida, es el bien jurídico tutelado más importante que debe de garantizar el Estado de Guatemala. De esa cuenta se logró acreditar todos estos extremos, así como las agravantes propias del tipo penal, y fueron los fundamentos que utilizó la Fiscalía para solicitar la pena máxima, la cual de igual manera fue analizada por el órgano jurisdiccional y en sentencia determinó que en efecto el hoy condenado debía purgar 50 años de prisión inconmutable. Licenciado, durante el año 2022, ¿ha habido alguna otra sentencia obtenida con la pena máxima por el delito de femicidio? Bueno, puedo mencionar la pena que en este año, específicamente en el mes de junio, se dictó en contra del señor José David Escobedo Cifuentes. Esto fue por el Tribunal de Femicidio del departamento de Quetzaltenango, en la cual también él fue condenado a la pena máxima por el femicidio en agravio de su señora esposa. También es de recordar la sentencia recientemente dictada
por el Tribunal también de Femicidio del Departamento de Quetzaltenango en contra del ciudadano Jorge Emerson Marroquín Alfonso, también por el delito de femicidio en agravio de la poetisa Vilma Gabriela Barrios López. Licenciado, ¿y qué fue lo que la Fiscalía solicitó en la audiencia de reparación digna y qué fue lo que se obtuvo? Muy bien. En la reparación digna, el Ministerio Público, en conjunto con querellantes adhesivos, se solicitó el resarcimiento de daños y perjuicios, específicamente en cuanto al daño material y daño inmaterial que sufrieron las víctimas directas, así como las víctimas colaterales. De igual manera, se solicitaron algunas medidas de no repetición y medidas de satisfacción. Dentro de estas, la imposición de una plaqueta en el lugar donde fue localizado el cuerpo de la víctima, a lo cual el tribunal accedió, y para el efecto debe coordinarse con la Municipalidad de Guatemala para que se ubique el mejor lugar para poder edificar esta plaqueta, con la leyenda que los querellantes adhesivos decidan imponer. Además, se ordenó oficiar al Ministerio de Educación a efecto se le brinde una beca a la niña que dejó en la orfandad la víctima mortal y asimismo hija del señor acusado. Esto se ordenó también al Ministerio de Educación y al Instituto de la Víctima continuar dándole el acompañamiento psicológico a las víctimas colaterales. También se ordenó al sistema penitenciario que el hoy acusado y condenado reciba atención psicológica en el centro donde se encuentre privado de libertad. Licenciado Gómez, es sumamente importante que se denuncien este tipo de delitos, pero más importante aún es prevenir el femicidio, que es la máxima expresión de la violencia contra la mujer. ¿Podría usted enviar un mensaje a la población guatemalteca para que denuncie este tipo de delitos? Sí, Guatemala es signatario de varios convenios internacionales que protegen a la mujer de todo tipo de violencia y todo tipo de discriminación. El Ministerio Público no es excepción a este compromiso de Estado, puesto que ha creado los mecanismos y se ha articulado con otras instituciones para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Prueba de ello es de que el año pasado fue creado el modelo de atención integral para la mujer Maynixquem, el cual funciona en la zona 7 de la ciudad de Guatemala. Articula un conjunto de instituciones de Estado para garantizar a la mujer una vida libre de violencia. En ese sentido, se les exhorta a todas y cada una de las mujeres y a todos los ciudadanos que tengan conocimiento de algún hecho delictivo donde se menoscabe la vida, la seguridad física e integridad personal de una mujer, que lo haga de conocimiento de las autoridades. Puede acudir a cualquier sede de la Policía Nacional Civil, puede acudir a cualquier sede del Ministerio Público, recordando que el Ministerio Público tiene una competencia territorial y una competencia material y tiene instaladas capacidades en los 340 municipios que integran la República de Guatemala, además a través de las plataformas, por ejemplo la página web y además la aplicación Reportes web del Ministerio Público. Le agradecemos, licenciado, por haber compartido con nosotros en este espacio. Y a usted le agradecemos su sintonía en su segmento La Entrevista. Los esperamos la próxima semana.